Si fuéramos menos egocéntricos y menos antropocéntricos de lo que somos, no nos tendría que costar tanto aceptar que las hormigas y en general los insectos sociales nos pueden enseñar muchas cosas simplemente porque llevan 80 millones de años experimentando y nosotros solo llevamos 2 millones de años. Y una de las cosas que nos pueden enseñar es que a veces no hace falta tener un plan global ni la tecnología más avanzada, sino que se pueden desarrollar verdaderos proyectos a partir de una interacción simplemente local y sin ninguna planificación global. El neurocientífico Guy Terolaz es investigador en el Laboratorio de Etología y Psicología Animal de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse. Trabaja en colaboración con Nigel Franks, profesor de Ecología y Conducta Animal en la Universidad Inglesa de Bath. Los insectos sociales, las avispas, las abejas, las hormigas. Las termitas. Y las termitas, claro. ¿Están ahí desde hace 80 millones de años? Las termitas sí, desde hace 80 o 100 millones de años. 80 o 100 millones de años y nosotros estamos aquí desde hace apenas 2 millones. Así que han tenido muchísimo más tiempo que nosotros para ir experimentando, mucho más tiempo que nosotros, ¿no? ¿Son mejores? ¿Son mejores en ciertas cosas? ¿O les ganamos, a pesar de estar aquí desde hace tan poco tiempo? Los humanos son capaces de manejar mucha información. Tienen un cerebro lo suficientemente grande para hacerlo. Los insectos sociales no tienen esa capacidad. Su cerebro es demasiado pequeño. Ahora bien, ellos deben coordinar sus acciones. Son muy numerosos. Generalmente sus sociedades pueden alcanzar en algunas especies más de 5.000 individuos. Así el problema es saber cómo... Es como una ciudad de 5.000 habitantes. Es como una ciudad de 5.000 habitantes. Cada individuo debe coordinar sus actividades con la de los demás para hacer un nido con una determinada forma, unas propiedades determinadas. Y sin ningún plan. Sin ningún plan. Nada de arquitectos. Además, no existe ningún individuo con el cerebro lo suficientemente grande para captar toda la información aportada por los otros individuos, tomar una decisión y después este individuo debe de hacer tal cosa en tal lugar y en tal momento. ¿Y cómo pueden hacer cosas tan bellas? Los insectos sociales, esto es válido para las hormigas, las avispas y las termitas, coordinan sus acciones indirectamente. En el caso de las avispas, no utilizan feromonas, sino construcciones de cartón. Cuando dices cartón, ¿qué quieres decir? Estas paredes están construidas con cartón, con fibra de madera, que recogen las avispas y después mastican y convierten en cemento para construir las paredes. O sea que es un cartón, pero fabricado por las avispas. Sí, son cartones fabricados por las avispas. Increíble, ¿no? No son los cartones que vemos en los supermercados. Oye, ¿y por qué esta vez han decidido hacer una estructura casi tridimensional y otras veces hacen estructuras planas, más sencillas, aparentemente? Hay problemas para las estructuras que van ligados a la envergadura de la colonia. Una colonia de 5.000 individuos no puede hacer una plataforma de celdillas extraordinariamente grande porque ésta se hundiría. Ha sido necesario encontrar otros medios para agrandar la superficie de las celdas en función del tamaño de la colonia. Una de las maneras de lograrlo es construir plataformas de celdas superpuestas unas a otras y protegerlas por una envoltura externa. Es un poco parecido como ocurre con los aeropuertos, ¿no? Donde hay dos... Es como un parking aéreo. Subterráneo. Subterráneo o aéreo.
Nos encontramos este tipo de estructuras en muchas especies de avispas, lo que les permite alojar sociedades bastante populosas. ¿Tienen alguna idea de organización social, espacial? ¿Es una historia genética? ¿O tienen gustos? Dices, no, es una cuestión de pura eficacia, tú dices. Bien, sí. El problema que se plantea ahora es saber qué tipo de formas van a poder producir a partir de los mecanismos, procedimientos y comportamientos empleados por estas avispas para construir su nido. No van a producir cualquier tipo de estructura. Justamente uno de los descubrimientos que hemos hecho es que la utilización de esta coordinación indirecta de actividades, gracias a configuraciones de materia, va a restringir fuertemente el número de arquitecturas posibles. Y en la naturaleza encontramos alrededor de 60 clases de arquitecturas diferentes, 60 tipos de nido distintos en las diferentes especies de avispas. Así, para comprender el papel que juegan las configuraciones de las celdas que se encuentran las avispas a la hora de construir sus nidos, hemos realizado un modelo. Esta es una placa de células redondas. Y, por ejemplo, cuando la avispa se encuentra en esta celda, esto es lo que ve. Percibe un entorno puramente local. Cuando ella perciba esta configuración de dos celdas, construirá una nueva celda en esta posición. En esta posición. ¿Y después? Va a construir la celda con una cierta probabilidad. Es decir, todas las veces que va a encontrar esta configuración va a ser sensible a ella. Pero no va a responder al 100%. Responderá una vez de cada 5, una vez de cada 10. Y esa probabilidad va a tener una importancia muy grande para explicar la forma que construirán las avispas. La estructura producida por estas avispas es una estructura bastante lobulada, llena de pequeños lóbulos. Es una estructura muy diferente a la construida por las avispas en la naturaleza. Esto es simplemente porque en este modelo no hemos introducido la actuación probabilística de las avispas en la vida real. Aquí la avispa solo inicia la celda en la mitad de los casos en que encuentra una configuración que le va. Y veamos qué pasa ahora. Vemos que la estructura, el nido producido, es totalmente distinto. Una abeja revolotea sobre la comida del picnic, toma una buena dosis de fruta y se va. Al rato, 10 o 12 abejas aparecen obligando al grupo a trasladarse a otro sitio. ¿De dónde han salido? ¿Quién las ha llamado? Carl von Frisch, un zoólogo alemán, demostró que las abejas poseen un complejo sistema de comunicación con el que, entre otras cosas, pueden localizar la comida. En sus investigaciones, el alemán colocó un cuenco con azúcar a menos de 100 metros de la colmena y observó cómo la exploradora que lo encontró corrió a contarlo a las demás. Primero regurgitó un poco para dar a probar a sus compañeras la calidad del alimento y después comenzó a trazar círculos en una curiosa danza. Las demás partieron en busca del azúcar, dibujando círculos alrededor del panal hasta dar con él. Von Frisch alejó entonces el cuenco y observó que la abeja que lo encontró bailó una danza diferente. En vez de círculos, describió una especie de 8, trazando una línea recta entre los dos círculos, al tiempo que movía el abdomen de un lado a otro. Lo más sorprendente es que en este caso las abejas no dieron vueltas alrededor del panal, sino que salieron disparadas hacia el cuenco situado a casi 1 kilómetro. Moviendo el cuenco y observando a las abejas, von Frisch descubrió que las abejas saben matemáticas. Con ayuda de un cronómetro observó que la frecuencia de movimiento del abdomen era proporcional a la distancia a la que estaba el alimento.
Con un transportador descubrió que la línea recta que traza la abeja en su danza del abdomen forma un ángulo con la vertical del panal, que se corresponde con el ángulo que forman las líneas que parten del panal hacia el sol y hacia la comida. Años después, un colaborador de von Frisch construyó un señuelo que imitaba perfectamente estas danzas. Sin embargo, no consiguió que ninguna abeja hiciera caso a su mensaje. Entonces grabó los sonidos que hacía una abeja danzando y se los incorporó a su señuelo. Estuvo cerca de conseguirlo, pero las abejas parecían confusas y acabaron regresando al panal. Es probable que el complicado lenguaje de las abejas incluya algún elemento más que ni los científicos han descubierto todavía. Profesor Franks y Guy, profesor Teolas. Fabuloso, ¿no? Seguro que es un privilegio para la audiencia de redes teneros a los dos, quizá los mejores, ¿no? Los más destacados especialistas en los sistemas de autoorganización de los insectos sociales como las hormigas, las abejas y las termitas. Vuestro último libro, Autoorganización en los sistemas biológicos. Así que vayamos directos al tema. ¿Sabemos sacar provecho de las hormigas? Yo sé que ellas remueven la tierra, muy bien. Diseminan las semillas de un lugar a otro, muy bien. Y como también son depredadores, cuidan de alguna forma del equilibrio ecológico, matando a algunos insectos que no nos interesan. Pero ahora, gracias a vuestra investigación, estamos mirando a su sistema de autoorganización. ¿Y qué queremos decir con esto exactamente? ¿Hay alguna ventaja en este tipo de organización que podamos copiar? Bueno, creo que como seres humanos, cuando observamos una colonia de hormigas, lo que más nos impresiona es lo increíblemente organizadas que están, cómo la colonia puede construir ese nido y cómo puede organizar ese flujo de tráfico cuando recolectan en su entorno. Una de las cuestiones es simplemente cómo se organizan, porque ningún individuo tiene una visión global del sistema. Por ejemplo, cuando recolectan, no tienen guardas urbanos ni ingenieros especializados en construir carreteras. Parece como si su organización a nivel de colonia emergiera desde el nivel individual, y eso es lo que significa la autoorganización. Cómo las normas simples de conducta de los trabajadores individuales generan las fantásticas estructuras que estas sociedades pueden crear. Pero lo realmente maravilloso, creo, es que es muy distinto de cómo nosotros organizamos las cosas. En las sociedades humanas hay a menudo un control jerárquico, de arriba a abajo, y en estas maravillosas sociedades, que han ido solucionando problemas durante cientos de millones de años, hacen las cosas de un modo muy distinto. ¿Y no crees que hay alguna oportunidad, alguna posibilidad de crear un sistema como este para las sociedades humanas? Quiero decir, oye, deberíamos a lo mejor tener menos cerebro del que tenemos, pero ¿para qué necesitamos tanto guardia de tráfico en nuestro sistema? Tanta gente detrás de las ventanillas diciéndote si puedes pasar o no puedes pasar. No puedes. ¿Hay alguna posibilidad de que aprendamos algo de este sistema, de ellas? No creo. Bueno, hemos visto que hay algunas ventajas en hacer uso de sistemas autoorganizados. Sistemas que son extremadamente robustos a las averías y extremadamente plásticos, ya que se adaptan muy fácilmente a entornos nuevos. Y son también muy fiables porque si uno o diversos individuos fracasan al realizar sus tareas, el conjunto de la sociedad continúa funcionando.
Yo no creo que sea necesario verdaderamente inspirarse, en fin, tomar al pie de la letra todos los procedimientos que son utilizados por los insectos sociales para organizar nuestra propia sociedad. Pero, sin embargo, las herramientas tecnológicas, los medios de cálculo, los medios de organizar las máquinas o las redes de telecomunicaciones, todos esos sistemas artificiales pueden inspirarse y pueden encontrar muchos beneficios en los procedimientos puestos en práctica por los insectos sociales para resolver problemas. Es un poco la filosofía de la inteligencia colectiva, lo que se llama Square Intelligence. En este campo particular, el campo tecnológico o el del cálculo de que tú estás hablando, ¿hay algo nuevo que ya hayamos descubierto y que sea susceptible de tener aplicaciones concretas de tipo social, útiles? Bueno, creo que en ambientes muy difíciles puede ser posible usar equipos distributivos de robots que sigan las reglas de las hormigas, las que los insectos sociales usan. Y lo fascinante de esto es que, en lugar de estar programando robots enormemente complejos, con comportamientos mímicos como claves principales, quizá la forma de proceder sea crear pequeños robots con las mismas reglas sociales que las hormigas tienen. Y lo maravilloso de esto es que los algoritmos que usan son tan robustos que si algunas de las hormigas mueren, las demás pueden continuar. E igual con los robots. Si algunos de esos robots se estropean, los otros pueden continuar. Así que es una tecnología muy robusta, pero requiere un pensamiento variable. Aceptando que la mejor solución o la única solución no es necesariamente la más sofisticada, no la más compleja. Sí. Y creo que para los ingenieros de hace 2 siglos o más, casi por toda la historia de la humanidad, han pensado, la última cosa que es que alguna de estas máquinas se rompiera, y lo que estamos diciendo es que no importa que alguna se rompa. Es una forma distinta de pensamiento, es una forma distinta de ver el mundo. Los humanos nos movemos frenéticamente como hormigas en un mundo cada día más global, más conectado. Y sin saberlo, también somos responsables del movimiento de otras sociedades, de otros hormigueros. En este caso, hormigueros en el sentido más literal de la palabra. Es el caso, por ejemplo, de la introducción de una especie de hormigas argentinas en Europa en un barco procedente de América en 1890. Desde entonces, estos pequeños animales han colonizado diferentes puntos de la orilla mediterránea y atlántica, desde el norte de Italia hasta Galicia. Su éxito ecológico se basa en que han sufrido una mutación genética que les impide la identificación de las obreras de diferentes hormigueros, por lo que no compiten entre sí, sino que colaboran, de manera que sus nidos se pueden llegar a expandir hasta 200 metros al año. Incluso se ha encontrado una colonia que ocupaba la extensión de 14 campos de fútbol. Otra especie de hormigas importadas, en este caso procedente de Turquía, también está causando estragos en Cataluña. Se cree que llegaron a través de una planta exótica en el año 1985. Desde entonces, sus nidos no han dejado de crecer año tras año. En 24 horas, 95.000 de ellas son capaces de subir y bajar de un solo árbol para alimentarse de su melaza y sienten una especial atracción hacia las líneas de instalación eléctrica. Los expertos deducen que poseen la misma mutación que las argentinas, de manera que pueden crear supercolonias formadas por nidos diferentes siempre en expansión. Los hormigueros autóctonos, en cambio, jamás sobrepasan los 3 metros cuadrados de superficie, puesto que existe un reconocimiento entre las que pertenecen a nidos distintos, de manera que luchan entre sí y se mantienen mutuamente a raya. Además de la mutación, existe otra clave para explicar el éxito ecológico de argentinas y turcas en tierras lejanas a sus hábitats naturales. Es su elevada capacidad de reproducción.
Mientras en un nido de hormigas locales hay una única reina y un máximo de 4.000 obreras, estas especies forman nidos de miles de reinas y millones de obreras. Sus supuestas competidoras, las hormigas europeas, son incapaces de frenar su colonización. Pero existen otros casos en el mundo. Los expertos consideran que este tipo de fenómenos es la punta del iceberg de las invasiones biológicas, facilitadas por el proceso de la urbanización humana. El transporte masivo de materiales de un lado a otro del planeta y la degradación del medio están permitiendo la proliferación de las superhormigas, cuyas consecuencias todavía no se pueden predecir. ¿Cuál es la diferencia verdadera entre las hormigas y con relación a las avispas? Nos encontramos en universos a la vez similares y muy diferentes. Similares porque las hormigas tienen que hacer frente a los mismos problemas a los que tienen que enfrentar las avispas. Deben construir un nido, encontrar alimentos, organizarse colectivamente, con unas capacidades cognitivas también muy reducidas. Hay muchas especies de hormigas, por ejemplo, que son ciegas y sin embargo llegan a organizarse y a crear estructuras relativamente complejas. Estas colonias construyen redes de pistas entre los nidos. En cada punto de intersección hay un subnido, una subcasa de la colonia. Pertenecen al conjunto de la misma colonia. Es su manera de hacer urbanismo. Me dices, oye, ¿cuántos metros son eso? Son redes que pueden alcanzar decenas de kilómetros, es decir, varios millones de veces la talla de una hormiga tomada individualmente. Estas formas tan increíbles, ¿no? Esta simetría, en cierto modo, ¿tiene que ver con algo? ¿Con algo universal, quiero decir? ¿Encontramos esto en algún lugar del universo? Bien, lo más sorprendente, y la pregunta que se nos plantea a la vez es, por ejemplo, que ciertas redes de galerías subterráneas excavadas por ciertas hormigas que viven en la arena, en particular esta que vive a orillas del Mediterráneo, construyen redes de galerías cuya organización espacial es muy particular. Y se ha podido demostrar que existía una gran semejanza entre estas estructuras producidas por las hormigas y ciertas estructuras que se encuentran en el hombre, en particular a los barrios chabolistas. ¿Por qué encontramos estas similitudes entre estructuras? Porque en los dos casos hay una estructura que surge sin ningún plan. Los poblados chabolistas no están planificados. Las casas se añaden progresivamente en función de necesidades locales y en el caso de las hormigas excavan sus galerías en función de necesidades locales y la organización de las galerías dependerá de las necesidades de flujo y de la necesidad de conectar, por ejemplo, ciertas cámaras del nido con ciertas otras. Estas hormigas están, vamos, por millares y van a morir, ¿no? De gripe o de lo que sea. Las hormigas tienen exactamente los mismos problemas que nosotros. Mueren, tienen una duración determinada de vida y después hay que quitar los cadáveres, ponerlos en otro lugar, en el exterior del nido, porque de lo contrario los cadáveres se pudrirán y pueden crecer hongos encima y contaminar las larvas. O sea que han aprendido a construir cementerios. Exacto, las hormigas van a construir sus propios cementerios y además es un fenómeno bastante espectacular cuando se depositan, por ejemplo, miles de cadáveres sobre un mismo lugar. De esta manera, así mismo. Las hormigas tendrán acceso a este lugar y veremos que rápidamente formarán pequeños agregados. Las hormigas van a agregar los cadáveres. Y en la manera como las hormigas van a construir sus cementerios, estos agregados, encontramos la misma lógica, los mismos procedimientos que utilizan para construir sus pistas químicas. Se ha visto que en las pistas químicas, cuanto mayor sea la cantidad de feromonas, más atraerá a las hormigas, más marcada estará la pista. Encontramos aquí el mismo tipo de procedimiento, porque cuanto más importante sea el montón de cadáveres, más importante es la probabilidad de que una hormiga que transporta un cadáver y que pasa por allí lo deposite. Cuanto más grande sea el montón de cadáveres,
la hormiga tendrá más tendencia a depositar los cadáveres sobre ese montón. ¿Y cuáles son las aplicaciones tecnológicas de todo esto? Si las hay, no sé. ¿En qué se puede pensar desde un punto de vista tecnológico para aprovechar este conocimiento? Cada vez que llamas por teléfono con tu móvil, los mensajes son seccionados en paquetes. Y estos paquetes circulan por los mismos nudos de una red y se reconstruyen cuando llegan. Es posible que haya paquetes que a partir de un mismo mensaje tomen caminos diferentes en la red. Esto dependerá de la densidad del tráfico sobre las diferentes ramas de la red. Y existen algoritmos que permiten fluidificar el tráfico. Hacer de manera que el tráfico sea lo más fluido posible, que no haya tapones en los diferentes nudos de la red. Y aquí también los ingenieros se han inspirado en el comportamiento colectivo de las hormigas para regular el tráfico de las comunicaciones en estas redes. Y para hacerlo así han enviado hormigas virtuales. Como los routers. Como los routers. Estas hormigas virtuales van a circular paralelamente con esos paquetes de datos y analizarán permanentemente el estado de embotellamiento de la red. E indicarán en los diferentes nudos el grado de atasco de la red simplemente midiendo el tiempo que utilizan para ir de un nudo al siguiente. Cuanto mayor sea ese tiempo, más débil será la cantidad de feromona que van a depositar sobre esa rama, cosa que implica que los mensajes que lleguen a través de los routers van, como las hormigas, a analizar la cantidad de feromona disponible sobre cada una de las dos ramas y automáticamente se dirigirán hacia las ramas sobre las que la cantidad de feromona sea mayor. De Tarifa a Finisterre y de Gerona a Huelva. Conocer España palmo a palmo sin salir de casa. Esta es la propuesta del Instituto Geográfico, que dentro de unos meses colgará en la red un mapa del territorio español de lo más preciso. A finales de año podremos recorrer España a través del ordenador. Los técnicos del Instituto Geográfico Nacional están ultimando los 12 CDs en los que se podrán contemplar los 500.000 kilómetros cuadrados de territorio español. Por ahora ya se ha digitalizado más de la mitad de la superficie que se incluirá en la guía cartográfica virtual. Se trata del mapa de España más preciso realizado hasta el momento, ya que 1 centímetro sobre la guía representa 250 metros sobre el terreno real. Además de la exactitud y fiabilidad, los mapas se pueden observar en 3 dimensiones y es posible variar la perspectiva a la hora de contemplar ríos, caminos, calles o edificios. La capacidad de aprendizaje y la plasticidad del cerebro son algunas de las materias que más interesan a los neurólogos. En Estados Unidos acaban de presentar una investigación sobre las características del cerebro adolescente. La finalidad del estudio es conocer los cambios que se producen en el cerebro durante la adolescencia. Los responsables de la investigación, neurólogos de la Universidad de Cincinnati, han determinado que en esta etapa el cerebro gana en determinadas capacidades cognitivas, mientras que pierde en otras. Por ejemplo, los adolescentes desarrollan mucho la comprensión en profundidad de las cosas aprendidas durante la infancia. Por el contrario, en esta época se pierde, en parte, la capacidad de adquirir nuevos sonidos y modelos de lenguaje. Lo que explicaría que a más mayores nos hacemos, más difícil nos resulta aprender idiomas diferentes al nuestro. La eterna pregunta de si existen otros lugares habitados en el universo puede tener respuesta dentro de unos años. La NASA trabaja en una misión que tratará de localizar otros planetas parecidos al nuestro fuera del sistema solar. Para buscar planetas tan lejanos, la NASA tiene que construir instrumentos capaces de observaciones muy potentes. El principal problema para llegar a observar lugares remotos del universo es que la fuerte luz de las estrellas anula la visión de los astros que las rodean. Además, los planetas emiten una luz muy débil. Para poder captar con nitidez nuestros objetivos, los astrofísicos barajan 2 futuros proyectos. Uno consistirá en un grupo de telescopios pequeños situados estratégicamente en varias naves que tendrán la capacidad de observación de un telescopio gigante. La otra propuesta consiste en un telescopio con un espejo principal 3 o 4 veces más grande que el del Hubble. La NASA se decidirá por uno de los dos en el año 2006 y lo lanzará al espacio a mediados de la próxima década. ¿Cómo mejorar las prestaciones de un edificio?
Ya no basta con tener calefacción o jacuzzi en el lavabo. Lo último en calidad de vida son los pisos acondicionados con técnicas de aromaterapia. Volver a casa después de una dura jornada laboral es una de las sensaciones más agradables que podemos experimentar. Ahora aún será mejor para las personas que vivan en uno de los 30 pisos de un lujoso edificio situado en una céntrica calle de Nueva York. Los inquilinos podrán disfrutar de las ventajas de las esencias naturales las 24 horas del día. Y es que todas las viviendas están equipadas con las últimas técnicas en aromaterapia. Una empresa es la encargada de mezclar diferentes aceites esenciales y variar su intensidad a lo largo del día. Incluso pueden personalizar la terapia para cada habitante. Los aromas servirán para relajar, animar o tonificar en función del efecto que se desee en cada momento. Algunas de las propuestas son canela y mandarina para la cocina, eucalipto para el baño y lavanda para la sala de estar. Un equipo de odontólogos asegura que la mejor manera para tratar las caries es con tabaco. Se trata de una vacuna anticaries realizada a base de plantas de tabaco modificadas genéticamente. La vacuna no es necesaria inyectarla, sino que basta aplicarla sobre el diente afectado de caries. También podría mezclarse con la pasta dental, caramelos o goma de mascar. El 95% de las caries están producidas por una determinada bacteria. Y lo que han conseguido unos científicos británicos es identificar una sustancia que generan las plantas de tabaco transgénicas y que inactiva la bacteria responsable de las caries. Así, la bacteria no puede adherirse a los dientes y causar problemas. Se trata de la primera planta transgénica que se usa en pruebas clínicas con humanos y en un sector que no es el alimentario. Cuando el famoso paleontólogo Stephen Jay Gould, ya fallecido, decía: somos la última gota de la última ola del inmenso océano cósmico. Bueno, seguro que Gould pensaba no solo en las bacterias de hace 3.500 millones de años, sino en los insectos sociales, ¿no? En las hormigas, las termitas, las abejas, que nos han precedido pues un centenar de millones de años. Llevan 100 millones de años experimentando esquemas de organización. Y ahora los científicos están mirándolo con lupa, muy de cerca, porque, bueno, estamos descubriendo cosas fascinantes. Por ejemplo, que viven sin necesidad de mandos intermedios. No hay oficinas, no tienes que poner ninguna instancia, no hace falta que alguien te apruebe el que se pueda hacer una carretera, la hacen cuando hace falta y se acabó, ¿no? Concepción. Es realmente fascinante. Pero, oye, hablamos de insectos sociales. Vamos a ver primero quién es un insecto social, ¿no? Y segundo, cómo se hace un insecto social. Quiero decirte que vienen al mundo como nosotros, solitos, me imagino, ¿no? Y cómo se hacen sociales, cómo deciden vivir en estructuras tan organizadas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, insectos sociales, tal un poco como se nos ha dicho en las imágenes de antes, son las termitas, las hormigas, las avispas y lo que se llama vulgarmente abejas. Lo que sucede es que quizá dentro de las abejas nosotros entendemos solo, o se entiende vulgarmente, la abeja de la miel, y realmente hay muchísimos otros grupos. Vamos a ver. Las abejas son como 25.000 especies solo de abejas. Dentro de estas abejas existen grupos muy interesantes como son los insectos polinizadores, que son tanto sociales como no sociales. Y dentro de los grupos sociales de las abejas sociales, que serán unas 1.000 especies, es decir, que solo tenemos idea de una, pero pueden ser como 1.000, están incluidas las abejas de la miel, unas 4 o 7 especies discuten los especialistas, los abejorros, estos insectos grandes de rayas, de colores, efectivamente muy peludos, que son macizos, grandes y son fáciles de ver en los jardines y en el campo, que también son muy buenos polinizadores. Estarían las abejas sin aguijón, tropicales fundamentalmente, del sur de Sudamérica y del sureste asiático, de África, de Nueva Zelanda, también de Australia, que son numerosísimas. Aquí nos resultan más extrañas, pero son los polinizadores de los mejores polinizadores de las zonas tropicales. Oye, ¿se utilizan, los utilizamos, los abejorros, por ejemplo, como polinizadores? Sí, perfectamente, claro. ¿Sí? Claro, de hecho, hay hasta una industria paralela que cría los abejorros.
Precisamente esto se empezó en Nueva Zelanda hace unos 20 años, una cosa así, para cultivos de distintos tipos de leguminosas y para pastos, para el ganado. Y eso se extendió a Europa, Centro Europa fundamentalmente, a Holanda, Bélgica. ¿Has oído lo que decía el reportaje del lenguaje de las abejas? Sí, claro. ¿Dónde estáis en eso? Porque al final... Se discute un poco el porqué de ese lenguaje. Es decir, quizá efectivamente que el lenguaje existe, es así. Una abeja llega y quizá ahí sí que convendría matizar un poquito que... además de, tal y como se dice en el reportaje, que además de que en un momento dado una abeja pueda bailar de una manera, hoy en día se ha descubierto que hay distintos pulsos, vibraciones, que paralelamente la abeja, además del movimiento, la dirección y todo esto hace. Además da a probar, cuando llega, lo primero que hace una abeja que va a practicar la danza es dar a probar el alimento que trae, por ejemplo el néctar, y además emite con esos movimientos los aromas del polen que trae. Eso es fundamental para que con las antenas las compañeras que están al lado lo perciban y sean capaces de olerlo, es decir, que la información es de muchas facetas a la vez. Y la línea de investigación hoy en día va un poco... ¿tiene voluntad la abeja que llega a informar a sus compañeras del nido? Pues no, evidentemente no. Una abeja no dice, voy a informar a mis compañeras, sino que se interpreta, y por ahí están muchos los estudios de las danzas, que la danza existe, pero más bien como una reprogramación, vamos a llamarla así, personal. Algo así como cuando uno se aprende las tablas de multiplicar y dice 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27. La abeja llega y se reprograma su cerebro para ser capaz de, cuando salga, volver a repetir ese camino y ir a ese lugar. Y entonces eso es percibido por las compañeras, que entonces cuando vibran en la misma tendencia, con el mismo movimiento, con el mismo tipo de frecuencia, de pulsos y tal, que es lo que hacen a continuación de la danza, son capaces de repetir ese movimiento. Oye, ¿y las hormigas, Alberto, hacen algo parecido o no, es un universo totalmente distinto? Sí, vamos, en ese sentido son bastante más simples. Hay cosas comunes con la abeja, porque cuando viene una hormiga con alimento, regurgita, da a probar ese alimento. ¿También? Sí, con lo cual, bueno, aparte de que es una forma de liberarse, fundamentalmente cuando es un alimento líquido, de liberarse de ese alimento y poder volver a cargar más, ¿no? Lo traen en un reservorio del aparato digestivo. Entonces con eso ya las hormigas que están en el hormiguero son conscientes de que ha encontrado una fuente de alimento. Luego ya existen diferentes estrategias. Lo más convencional es que esa hormiga, al dar el alimento y poner en conocimiento que ha encontrado una fuente de alimento, al mismo tiempo expresa de una cierta excitación, que le produce una liberación más o menos alta de feromonas. Entonces, es su manera de comunicarse. Exactamente, de comunicar, ¿no?, lo interesante del hallazgo que ha tenido, o la buena fuente de alimento que ha tenido. Si su excitación es muy alta y la liberación de un determinado tipo de feromona es alta, quiere decir que ha encontrado, bueno, una fuente fantástica. Oye, ¿la feromona qué es exactamente? ¿Es una sustancia química que suelta la hormiga y que huele, o no? Sí, claro, son sustancias químicas volátiles, son muy diversas. Hay, ahora mismo no sabría decir exactamente, pero alrededor del centenar seguro de sustancias, de feromonas, ¿no? Entonces tienen diferentes niveles de diferentes tasas de evaporación y se usan para diferentes mensajes. Ah, sí, ¿cómo cuál? ¿Qué cosas le puede decir una hormiga a otra hormiga con Por feromonas? ejemplo, señales muy urgentes que necesitan una respuesta inmediata se producen con feromonas de pequeño peso molecular y que son rápidamente evaporables, rápidamente transmitibles, para buscar la respuesta rápida. Por ejemplo, una situación de peligro. Ah, sí. La alarma. Por ejemplo, la alarma, ¿no? Por eso cuando nos acercamos a un hormiguero, enseguida, aunque toquemos una sola hormiga, enseguida se produce una excitación. Si ese estímulo continúa, la excitación es cada vez mayor porque se incrementa la tasa de feromonas. Pero claro, interesa que sean sustancias que tengan una vida breve, porque si duraran mucho tiempo en el ambiente, podían producir demasiado tiempo de excitación. Claro. ¿No? Es como cuando nosotros, con la ansiedad, ¿no?, que necesitamos frente a un peligro, bueno, está bien, nos alerta del peligro, pero si tenemos demasiada ansiedad, nos puede hundir, ¿no? Exactamente. Pues ahí ocurre algo parecido, ¿no? Lo contrario, por ejemplo, para ver cómo manejan las sustancias químicas para informaciones diversas, lo contrario, una información que interese que permanezca mucho tiempo. Por ejemplo,
la pista, el recorrido hasta la fuente del alimento. Es externa, hay sol, calor, que puede favorecer además la evaporación. Entonces, cuando hay especies que forrajean solitarias, es decir, que no reclaman la atención de las demás. En ese caso no hay uso de feromonas. Pero en aquellas que organizan columnas para ir a recoger el alimento, ese camino, aparte de provocar la excitación física, la provocación dentro del hormiguero, luego el camino lo van marcando con feromonas de peso... O sea, que se van a quedar allí que permanecen rato, ¿no? ahí bastante tiempo. Sí. Con lo cual da opción a que una hormiga, digamos, que se haya retrasado, ¿no?, pueda seguir el rastro de la pionera oliendo esa sustancia depositada en el suelo. Cuando dicen por ahí que ya hay experimentos, que los humanos utilizamos también feromonas o sustancias parecidas a ti, ¿eso te suena a ciencia ficción o te parece? No, en absoluto. Vamos, aparte de que hay ciertos olores que atraen y ciertos olores que repelen, esos olores son en sí feromonas. Oye, lo de las hormigas, os voy a pasar un experimento que rodamos en Toulouse, en donde vemos esta inteligencia colectiva a partir de una experiencia muy local y sin tener un plan global, cómo al final llegan a resultados increíbles, ¿no? Vamos a verlo. Realmente hacen casi urbanismo, ¿no? Hemos visto en el ordenador que gracias a las feromonas se alimentan, buscan alimento, y ahora vamos a verlas en la naturaleza. ¿Cómo ocurre realmente? Vamos a hacer un experimento muy sencillo y que todo el mundo puede llevar a cabo con simplemente una colonia de hormigas que tienen hambre, que hemos hecho ayunar durante una semana más o menos, vaya. Pobres. Vamos a poner una fuente de alimento, agua azucarada, y después conectaremos simplemente el nido a la fuente de alimentación. Con el agua. Entonces vemos que uno de los mecanismos utilizados por la colonia de hormigas para indicar que ha encontrado una fuente de alimentación es el uso de feromonas, rastros químicos que utilizan cuando regresan de la fuente de alimento. Aquí van a estar confrontadas a una elección. Como se puede ver, hay dos ramas, una rama corta que vuelve al nido y una rama un poco más larga. Cuando una hormiga regrese de una fuente de alimento, le llevará algún tiempo hasta que lo descubra, volverá al nido trazando una pista química. Entonces al principio irá a la derecha o a la izquierda, no importa, y depositará una pequeña cantidad de feromonas. Y después otras hormigas vendrán y al principio irán también a la derecha o a la izquierda y después otras volverán por la derecha. Así pues, las hormigas que lleguen aquí, que se encuentren frente a esta rama, tendrán la posibilidad de elegir entre ir a la derecha o ir a la izquierda y basarán su elección en la cantidad de feromonas que haya a la derecha y a la izquierda. O sea que después de un cierto tiempo, casi todas... Entonces lo que vemos es que al cabo de un tiempo, casi todas elegirán la rama corta y muy pocas irán por la rama larga. El camino más corto. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, lo que ocurre es que al principio había casi la misma cantidad de feromonas a la derecha y a la izquierda, pero las hormigas que escogen la rama más larga utilizan mucho más tiempo, por término medio, para volver al nido. Y así el porcentaje de hormigas que depositan feromonas sobre esta rama es un poco menos importante, es menor. Esto hace que cuando una hormiga vuelve aquí, vuelve hacia la fuente de alimentación. Ve que la cantidad de feromonas sobre la rama corta es un poco más elevada que la cantidad de feromonas sobre la rama larga. Y la probabilidad de elegir la rama corta será un poco mayor. Este es un proceso que va a reforzarse. Cuanto más marcada esté la rama corta, más va a influenciar la probabilidad de que las hormigas la escojan. Y al cabo de cierto tiempo, toda la feromona que ha sido al principio depositada sobre la rama larga desaparecerá y tendremos una sola pista. Ningún individuo, ninguna hormiga
por sí misma, será capaz de percibir, de comprender, de hecho, que hay una posibilidad de elección binaria entre la rama corta y la rama larga. Ninguna de las hormigas tiene información sobre esta elección, y la colonia en su conjunto va a seleccionar, va a tomar la decisión de seguir la rama corta. Así pues, tenemos verdaderamente aquí un ejemplo de un tipo de inteligencia colectiva. Ya lo ven, un tipo de inteligencia colectiva que sale sin necesidad de un plan global. No hay una hormiga pobrecita que haya podido ver el conjunto de toda esta operación y que funciona, ¿no? Concepción, vamos a ver, ¿qué es lo que hace que estos insectos se hagan sociales? Me has explicado cuáles son, pero esto no hay de solitarios, hay algunos insectos sociales, menos sociales. Efectivamente, posiblemente hoy en día se repiten muchos de los modelos o parecidos que evolutivamente han tenido lugar. Es decir, desde un individuo solitario a un grupo social con millones de individuos, a lo mejor que puede tener un grupo de termitas o de miles de individuos en avispas o en abejas, pues se ha pasado por todo tipo de posibilidades. Y aquellos que hayan, vamos a ver, que hayan supuesto una ventaja evolutiva, pues ha funcionado. Por ejemplo, de un individuo solitario que sea muy agresivo, que no admita competidores, una hembra que pone huevos, por ejemplo, el huevo construye una celda, pone alimento, deja su huevo, a una que pueda compartir un nido con otra, es decir, que se comparta el piso, digamos, de una manera así coloquial, ya favorece el que una puede, por ejemplo, salir a recolectar alimento y la otra puede quedarse cuidando los huevos que allí se pongan. Y así posiblemente se han ido dando todo ese tipo de relaciones. Y hoy en día hay individuos que, digamos, tienen esos niveles inferiores de sociabilidad. Se dan en muchos grupos de abejas. Que comparten algunas cosas, comparten un piso, efectivamente, y algunas recolectan, otras ponen huevos y unas se encargan. Y luego ya la cosa se va complicando hasta compartir el darse el alimento unas a otras. La que sale fuera alimenta a las que están dentro. Se emiten feromonas que ya producen cohesión social, como sucede en todos estos grupos. La hembra, la reina, la que queda como hembra ponedora, la que se encarga, digamos, de lo que es puramente la reproducción, emite feromonas que mantiene al resto muy unido, haciendo sus funciones, y ya se especializan los individuos. Es decir, esos pasos se han debido. Oye, Alberto, si me perdona, en este sentido también lo que quería comentar, para quitarle un poco de hierro a que aparezcan sociedades, es que la formación de sociedades a lo largo de la evolución en el reino animal es algo reiterativo. Aparece en muchos grupos y casi podemos decir que cada grupo dominante, al final, por lo menos de momento, ha dado a algún grupo alguna estructura social. Sí. Desde los nidarios, los pólipos, en los hidrozoos existen estructuras, no solo agregación, sino estructuras con división funcional, que sería una de las características de la sociedad, es decir, con individuos que se reproducen nada más, con individuos que defienden la colonia, con individuos que capturan el alimento, dentro de colonias de hidrozoos, que son animales evolutivamente tremendamente simples. Oye, ¿y hay perversos? Quiere decirte, hay sistemas sociales de insectos sociales que se utilizan, bueno, en beneficio, como ocurre con los humanos, ¿no? ¿Hay sociedades esclavistas, por ejemplo? Exactamente igual que en los humanos. Exactamente. Sí. Y además en un número relativamente importante. Dentro de las hormigas, el total de especies que se conocen, bueno, 10, 12.000 especies, pues se conocen alrededor de unas 300 especies de momento, y quedan muchísimas faunas todavía por explorar. Hay alrededor de 300 especies que se han descrito de especies de hormigas que viven a costa del trabajo de otras especies de hormigas. Es decir, absolutamente... ¿Y cómo lo hacen eso? ¿Qué hacen? ¿Van de corsario por ahí con barcos primero a buscar los esclavos? O van de corsario o van de tapadillo. Hay todas las estrategias también que podemos establecer, desde sencillamente una colaboración, una cooperación, hasta absolutamente un parasitismo o un esclavismo de una especie, la esclavista, sobre otra, la esclava, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿La hormiga salen de racia, van por ahí? Sí. Digamos, lo que se podría estandarizar sería eso, el hormiguero de la especie esclavista. Bueno, primero la reina, que es la que funda el hormiguero. La reina esclavista lo que hace es acceder a un hormiguero de la que va a ser su esclava. Accede al hormiguero, mata a la hembra del hormiguero de las esclavas, y por tanto, digamos,
aceptada por el resto de las obreras como su nueva reina. Obviamente la descendencia no va a ser de la especie esclava, sino de la especie esclavista. Esa descendencia va a producir, en general, algunas obreras, no muchas, puesto que no las necesita mucho, algunas obreras y fundamentalmente sexual, es decir, va a conseguir reproducirse. Bueno, estas obreras de la especie esclavista, una vez que alcanzan un cierto número, el número de las especies esclavas, como no tienen a su reina, va decreciendo, cada vez hay menos esclavas en el hormiguero y entonces periódicamente a lo largo del año tienen que salir y ya lo que hacen es asaltar hormigueros de la especie que es su esclava, los asaltan, cogen a los individuos jóvenes, las larvas y las pupas, fundamentalmente se los llevan a su hormiguero. Cuando estos nacen en ese hormiguero lo consideran como suyo y hacen lo que harían en su hormiguero materno, trabajar. O sea que podemos aprender de todo, de lo bueno y de lo malo, sí, ¿no? Con las abejas y igual las avispas. También se da. También existe parasitismo social, tanto en avispas como en abejorros, por ejemplo. Sí. La sofisticación llega a que cada especie del parásito social de una especie de otro género se parece físicamente, es decir, el color del pelo es exactamente el mismo, o casi exactamente el mismo, que el que va a ser el hospedador. Pero entran, como decía Alberto, de tapadillo, es decir, entra la reina que va a poner los huevos, que ella no recolecta polen, ni tiene obreras en esa sociedad ni nada, pone los huevos en los nidos de una especie de otro abejorro. Y entonces entra en el momento en que nacen las primeras obreras de la sociedad que va a hospedar. Y entonces pasa desapercibida, se hace un poco al olor de la zona para pasar desapercibida, primero por el color, y luego cuando ya hay mucha gente allí funcionando, acaban de nacer nuevas obreras y hay una cierta desorganización, en ese momento ella empieza a poner los huevos en el polen y en las masas de polen que ya están previstas por la otra sociedad. Pero incluso en el caso de que la descubran, ella tiene las de ganar, porque su tegumento es mucho más duro, mucho más fuerte, tiene aguijones el aguijón es mucho más fuerte, tiene mandíbulas más poderosas, está armada, es decir, está preparada para hacer frente a una situación adversa que en principio no interesa, porque es preferible evitar el conflicto, poder poner los huevos, marchar y tal. Claro, pero si se da... Ya lo ven, era previsible, ¿no? Si llevan 80 o 100 millones de años ahí probando y experimentando, lo lógico era que hubieran llegado a conclusiones muy parecidas a las nuestras, en las cosas buenas y también en las malas. O sea que si hay alguien en la audiencia de redes que quiere aprender y utilizar, aplicar en nuestra propia sociedad las cosas buenas de los insectos sociales, ya tienen trabajo los domingos por la tarde. Y si hay alguno que está pensando en, digamos, en procesos menos amigables que también pueden inspirar los insectos sociales, ahí los tienen. Hasta la próxima semana. Thank you.